La industria naval argentina estaba, una vez más, en el centro de una tormenta perfecta, la tercera gran crisis que nos tocaba enfrentar. Pero esta vez, el viento soplaba a favor. La competencia global, esa maquinaria voraz que había intentado devorarnos con precios irrisorios y copias descaradas, se había convertido en el mayor cementerio de acero del mundo. Hacía apenas unos meses que sus directivos habían descorchado el champán más caro, celebrando habernos superado en pedidos, creyendo que por fin habían dejado atrás a la vieja guardia argentina. Pero ahora, en sus astilleros fantasma, buques por valor de billones de pesos se oxidaban en silencio, una flota de gigantes muertos antes de tocar el agua salada en serio. El detonante fue una falla catastrófica, un defecto letal encontrado en el corazón mismo de sus naves, el motor. De un día para otro, todas las entregas fueron rechazadas en masa, sumiendo a la industria de nuestros rivales en un estado de emergencia total. Aquellos que, como los franceses o los cataríes, habían traicionado décadas de confianza en la ingeniería argentina por ahorrarse unos pesos, se vieron arrastrados a un infierno de penalizaciones multimillonarias. La competencia había logrado robar nuestros planos, replicar la cáscara de nuestros barcos con una precisión milimétrica, pero ese 1%, esa esencia intangible que late en el núcleo de un motor forjado con la experiencia de generaciones, fue una barrera que jamás pudieron cruzar. Esta es la crónica de cómo la ingeniería de verdad, la nuestra, la que lleva el sudor de los astilleros del Río de la Plata, hundió a un imperio construido sobre la arena del precio bajo y la soberbia. Mi nombre es Matteo Rossi, y en ese momento, yo era el arquitecto de ese imperio de arena. Cuando la puerta de la sala de juntas se abrió, mis ojos se clavaron en el tesoro extendido sobre la inmensa mesa de caoba. Cientos de planos, manuales de procedimiento, especificaciones de calidad. Cada centímetro de papel era un trofeo, un pedazo del alma de la industria naval argentina que yo, durante 5 largos años de astucia y persuasión, había conseguido. Eran la culminación de mi laburo. Desde la ventana del piso 42 de nuestra torre corporativa, el sol de la mañana arrancaba destellos metálicos a la selva de grúas de nuestro astillero. Contemplé esa vista panorámica y una sonrisa de satisfacción se dibujó en mi rostro. Esas grúas, pensé, están pariendo barcos idénticos a los argentinos, día tras día. Ya no necesitábamos su permiso, ni su bendición. Sus secretos, su know-how, ahora nos pertenecían. Los directores fueron ocupando sus asientos, un desfile de trajes caros y ambición palpable. Abrí mi laptop, repasando la agenda del día, informes sobre la nueva línea de producción de motores y planes de expansión. Pero en mi cabeza, la conclusión ya estaba escrita. Habíamos dominado la tecnología argentina, era hora de usarla a nuestro modo, de optimizarla, de hacerla rentable de verdad. En el rincón más alejado, el único sonido que rompía el murmullo era el suave pasar de las hojas de un informe en manos de Ricardo Ferraro, nuestro asesor técnico principal. Ferraro era el último de una estirpe en extinción dentro de la compañía, uno de los pocos directivos que alguna vez había sentido el calor de un soplete de soldadura en la cara. El problema con Ferraro era que sabía demasiado y, por consiguiente, se preocupaba en exceso. Su presencia era como una alarma constante sonando en mi oído, un recordatorio molesto de un pasado que yo estaba decidido a superar. Apenas comenzó la reunión, tomé la palabra. Señalé la pila de planos sobre la mesa. ¿Saben lo que significa esto? No son solo documentos técnicos. Son la cristalización de décadas de conocimiento acumulado por los argentinos. Hice una pausa dramática, dejando que el peso de mis palabras se asentara. Y ahora, ese conocimiento es nuestro. Tenemos en nuestras manos el poder de fabricar productos del mismo nivel, pero con una eficiencia que ellos ni sueñan. Los rostros de los directivos se iluminaron con aprobación. Todos asintieron, menos uno. La expresión de Ferraro era una máscara de escepticismo. Levantó una mano arrugada, pidiendo la palabra. Suspiré para mis adentros y le di el pie. Tener los planos y ser capaz de reproducirlos con exactitud son dos cosas completamente distintas, Matteo, comenzó con su voz pausada, casi doctoral. Especialmente cuando hablamos de un motor naval,
un sistema que debe funcionar sin descanso en condiciones extremas durante décadas. Eso no se logra con una simple copia. Escuchaba sus palabras, pero no las oía. Eran el eco de una era pasada. Ferraro continuó, desgranando sus temores. Para certificar la verdadera fiabilidad de un motor, necesitas al menos 5 años de datos operativos en el mar. Los nuestros todavía no han cumplido ese tiempo. Son pibes que no han salido del puerto. Hizo una pausa y me miró directamente a los ojos. ¿Sabes por qué el mundo confía en un motor argentino? Porque tienen décadas de servicio impecable, barcos que han cruzado 1000 tormentas y siguen navegando. Esa confianza, che. Esa no se puede fotocopiar de un plano. Un silencio incómodo se instaló en la sala. Miré a Ferraro, preparando mi contraataque. Su argumento era el de un artesano, el de alguien que veía la ingeniería como un arte místico. Pero esto ya no era un taller, era el siglo XXI. La tecnología era data, números, documentos. Si tenías la receta, podías cocinar el plato. No tenía ninguna duda. Ricardo, con todo respeto, la tecnología, al final del día, son documentos, le dije, con un tono firme pero cortés. Lo que los argentinos lograron, nosotros también podemos. Si las especificaciones de diseño son las mismas y los componentes cumplen con los estándares, el resultado tiene que ser el mismo. Es matemática, no magia. Ferraro negó lentamente con la cabeza. Podés usar los mismos materiales y seguir el mismo plano, pero una mínima diferencia en el proceso de ensamblaje, una pequeña variación en el control de calidad, determina el rendimiento final. Es en ese detalle donde ellos son maestros y nosotros, apenas aprendices. Lo interrumpí, perdiendo un poco la paciencia. Si nos quedamos en esa lógica, nunca vamos a arrancar. Ya tenemos la capacidad técnica suficiente. Lo que necesitamos ahora no es más validación, es acción. Es salir a comernos el mercado. Ferraro no dijo más. Pero en su mirada no había resignación, sino una profunda pena. Sabía que su voz era un eco solitario en un coro de ambición. Los otros directivos ya estaban de mi lado. Eran hombres de acción, no de cautela. El director comercial, King, rompió el silencio. El vicepresidente tiene razón. Estamos más que listos. Otro añadió, el mercado no espera. Si no atacamos ahora, perdemos el tren. Asentí y di por cerrada la discusión. Ferraro permaneció en silencio, con la vista perdida en sus papeles. Su silencio, en ese momento, me resultó extrañamente reconfortante. Ya había escuchado suficientes objeciones. Era hora de ejecutar. Después de la reunión, le pedí a Ferraro que me acompañara a una pequeña sala aparte. Nos sentamos frente a frente, solos. Intenté un tono más conciliador. Ricardo, entiendo tu preocupación, de verdad. Pero tenemos que avanzar. El tren está pasando. Él se quedó callado un momento, midiendo sus palabras. Robar los planos no es lo mismo que entender la tecnología, Mateo. Un motor es un sistema de miles de componentes en armonía perfecta. Es una orquesta, y nosotros solo tenemos la partitura, no sabemos dirigirla. No los robamos, los conseguimos, repliqué al instante, casi ofendido. Y no estamos solo copiando. Estamos mejorando. Eliminamos el exceso de control de calidad de los astilleros argentinos, esos procesos redundantes que solo inflan el costo. Podemos bajar el precio un 30%. Esa es nuestra verdadera ventaja competitiva. La guita, Ricardo, al final todo se trata de la guita. Ferraro me miró fijamente, y sus palabras cayeron como piedras en un pozo. Eso que vos llamás, exceso de calidad, es el corazón que garantiza la fiabilidad a largo plazo. Ese 30% que te ahorrás hoy, puede costarte el doble en el futuro. Para un barco que debe navegar 30 años, es una apuesta muy peligrosa. Se inclinó hacia adelante,
bajando la voz. Un ejemplo, pibe, la diferencia de un par de newton-metros en el torque de un solo bulón puede causar una falla catastrófica 5 años después. Mismo material, mismo plano, pero la precisión del ensamblaje lo cambia todo. El resultado final es algo completamente distinto, algo trucho. No pude evitar una pequeña sonrisa. Me parece que estás exagerando, Ricardo. Ya hemos construido docenas de barcos y están operando sin problemas. Él simplemente negó con la cabeza. Esos barcos no tienen ni 5 años. La verdadera prueba de fuego llega a los 10, a los 20 años. No podía aceptar su lógica. No podíamos esperar 1 o 2 décadas. El mercado se movía ahora, y nosotros estábamos listos para surfear la ola. Mientras se levantaba para irse, Ferraro dejó caer su última advertencia. La tecnología se puede enseñar, Mateo. La experiencia, no. Y la experiencia que los argentinos ganaron en décadas de tormentas y mares helados. Esa no está escrita en ningún documento. Cuando se fue, me quedé mirando por la ventana. En el astillero, la quilla de un nuevo buque estaba siendo colocada. El diseño de su motor era el último modelo argentino, uno cuyos planos habíamos obtenido hacía apenas una semana. Sonreí con ironía. Lo que a sus ingenieros les tomó una década desarrollar, nosotros lo teníamos en 6 meses. Eso era eficiencia. Me repetí a mí mismo que Ferraro era un viejo nostálgico, un hombre anclado en el pasado. El futuro era nuestro. Abrí un cajón de mi escritorio y saqué otro informe confidencial, un análisis completo de las fallas de los motores argentinos de los últimos 20 años. Cada avería, cada error, cada mejora, todo estaba ahí, documentado. Ellos tropezaron y aprendieron. Nosotros podíamos saltarnos la parte del tropiezo y tomar directamente la lección. No teníamos por qué repetir sus errores. Apagué la luz de la oficina y, al salir, volví a mirar el astillero. Las luces de los trabajos nocturnos brillaban como estrellas artificiales, cada una de ellas una fábrica de réplicas perfectas de la tecnología argentina. En el auto, de vuelta a casa, la radio anunció que los pedidos en los astilleros argentinos habían disminuido notablemente. Subí el volumen. Para mí, no eran malas noticias. Eran música para mis oídos. Su debilidad era nuestra oportunidad. Las advertencias de Ferraro eran solo ruido de fondo. Lo único que importaba era el resultado, y nosotros estábamos a punto de conseguirlo. Pasaron 6 meses. Mi escritorio era una montaña de papeles, pero no de planos, sino de contratos. Portacontenedores, buques gaseros, graneleros. El volumen era tan abrumador que a veces me costaba respirar. No era solo una racha de buenos negocios, era un cambio tectónico en el poderío naval mundial. La gran sala de conferencias de nuestra sede estaba repleta de periodistas de todo el mundo. Era el día de la presentación de resultados anuales. Me paré en el podio, y en la pantalla gigante a mi espalda, los números brillaron con una luz cegadora, volumen de pedidos anuales, más 340%. Y debajo, la frase que lo cambiaba todo. Líder mundial en captación de nuevos contratos. Los flashes de las cámaras explotaron como una tormenta eléctrica. Un periodista preguntó cuál era el secreto de un crecimiento tan meteórico. Di la respuesta que habíamos preparado, gracias a la innovación tecnológica y a un sistema de producción altamente eficiente. Media verdad, por supuesto. El verdadero secreto eran los documentos que descansaban en nuestra caja fuerte. Ofrecemos la misma calidad que los argentinos a un precio un 30% inferior. Eso es lo que el mercado demanda, enfaticé. Otro corresponsal preguntó qué nos diferenciaba. Respondí sin dudar, hacemos exactamente lo mismo que ellos, pero lo vendemos más barato. Esa es nuestra mayor fortaleza. La sala bullía. Las noticias no tardaron en aparecer. El Financial Times titulaba, el ascenso meteórico de la competencia. Reuters sentenciaba, el fin de la era argentina.
Cada titular era un bálsamo para mi ego. Sonó el teléfono. Era el presidente del directorio. Felicidades, Mateo. El año que viene quiero el 40% del mercado. 40%. Era la cifra que Argentina había ostentado en sus mejores años. Lo haremos. Se lo prometo, respondí con el corazón latiendo a 1000. Colgué y miré por la ventana. Donde antes había gradas vacías, ahora decenas de cascos de acero crecían simultáneamente. Las luces de los turnos de noche nunca se apagaban. Lo habíamos logrado. Habíamos superado a la Argentina. Mi bandeja de entrada era un torrente de consultas de armadores de Alemania, Noruega, Singapur, Sudamérica. Todos atraídos por lo mismo, la guita. Podíamos ofrecerles un presupuesto que era el 70% del argentino. Era una oferta que nadie podía rechazar. En la reunión del equipo de ventas, el ambiente era eufórico. La tasa de cierre de contratos era del 85%, más del doble que el año anterior. Estábamos arrasando en todos los mercados. Mientras escuchaba los informes, me preguntaba qué estarían pensando en los astilleros del Río de la Plata. ¿Cómo se sentiría ver el mercado que habían protegido con décadas de confianza y tecnología desmoronarse en menos de un año? Seguramente no entendían cómo pudo pasar tan rápido. Después, convoqué al equipo técnico. Ferraro estaba presente, con su habitual semblante serio. ¿Cómo va la producción? ¿Algún problema de calidad?, le pregunté directamente. Dudó un segundo. El ritmo es demasiado rápido, Mateo. En algunas fases se están omitiendo procesos de verificación para cumplir con los plazos. Me reí. Ricardo, si esperamos hacer todas tus verificaciones, el mercado se nos escapa. Este es el momento. Argentina está débil. Es nuestra oportunidad de oro. Ferraro no dijo nada más. Solo negó con la cabeza y se retiró. Esa noche, en una cena con funcionarios del gobierno, todos nos elogiaban. Han contribuido a la competitividad nacional, dijo un viceministro. Después de la cena, me llevó aparte. ¿De verdad pueden garantizar la calidad argentina?, preguntó sin rodeos. Ya está demostrado que sí, respondí con una confianza que no sentía del todo. Sabía que nos faltaban los datos a largo plazo, pero el mercado se movía por el precio, no por el historial. A la mañana siguiente, en el astillero, vi las chispas de los soldadores y el ballet de las grúas gigantes. Todo esto, pensé, es posible gracias a su tecnología, pero ahora es nuestra. Por la tarde, en una reunión con inversores, anuncié un crecimiento proyectado del 50% anual durante los próximos 3 años. Un analista preguntó si Argentina podría contraatacar. Han perdido su ventaja tecnológica, afirmé con rotundidad. No pueden competir con nosotros en precio. Las acciones subieron un 10% al cierre. El mercado creía en nosotros. Esa noche, Ferraro volvió a mi oficina. Te pido que bajemos un poco el ritmo de producción. Necesitamos más tiempo para las pruebas de calidad. Suspiré. Siempre la misma cantinela. La velocidad es clave, Ricardo. Anticiparse al mercado lo es todo. Pero si surge un problema después, advirtió, la reputación de toda la empresa estará en juego. Eso no va a pasar, sentencié. Tenemos la capacidad técnica. Salió de mi oficina, y mientras lo veía alejarse, pensé que era un hombre incapaz de aceptar el cambio. La vieja era de la tecnología artesanal había terminado. Ahora era la era de la eficiencia. Y nosotros éramos su símbolo. Pocos días después, llegó la noticia que consolidaría nuestro estatus. Mi secretaria entró corriendo. El griego, Nicolás Angelikousis, viene a vernos. El corazón me dio un vuelco. Angelikousis era el patriarca de una de las dinastías navieras más grandes y respetadas del mundo. Un contrato con él no era solo un negocio, era el sello de aprobación definitivo, el símbolo de que el viejo imperio argentino se desmoronaba.
Lo recibí en la sala VIP del aeropuerto. Era un hombre de unos 60 y tantos, de aura tranquila pero imponente. Su apretón de manos fue firme, pero su rostro, inexpresivo. Supe de inmediato que no sería fácil convencerlo. En la sede, desplegué nuestra mejor presentación. Enfaticé nuestra capacidad, nuestra tecnología y, sobre todo, nuestro precio, un 30% más bajo que el de los astilleros argentinos, por un barco idéntico y con una entrega más rápida. Angelicusi se escuchaba en silencio, sin mostrar reacción alguna. Finalmente, habló. Su voz era grave y mesurada. El precio es atractivo, sin duda. Pero el precio no lo es todo. La calidad también es idéntica a la argentina. En algunos aspectos, incluso superior, aseguré. Me miró fijamente. ¿Dónde fabrican los motores? En casa, respondí con orgullo. Un diseño desarrollado sobre la base de la tecnología argentina. Tienen datos de funcionamiento a largo plazo. Motores probados en el mar durante más de 10 años. Dudé un instante. No teníamos 10 años de datos. Aún no, pero tenemos datos de 5 años. Y todas las pruebas de laboratorio han sido superadas con éxito. No dijo nada. Durante la cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad, insistí en la ventaja económica. Le hablé de los $500 millones que se ahorraría. Él comía en silencio. El pánico comenzaba a invadirme. ¿Por qué no reaccionaba? Al final de la cena, por fin se explayó. Mire, señor Rossi, para nosotros un barco no es solo un medio de transporte. Es un activo que debe rendir durante 30 años. Si en esos 30 años el motor sufre una sola avería grave, las pérdidas pueden superar con creces su descuento inicial. Pero nuestro motor tiene el mismo diseño que el argentino. No debería haber problemas, insistí. Negó con la cabeza. Que el diseño sea el mismo no garantiza que el resultado lo sea. El mar, joven, el mar expone cualquier debilidad sin piedad. La frustración me invadió. Entonces, ¿qué tienen de diferente los motores argentinos? Mismos planos, mismos materiales. ¿Por qué esa obsesión? Sus motores han sido probados durante décadas en el océano. Esa acumulación de experiencia no se puede copiar de un plano. Esa es una idea del pasado, espeté. Los tiempos han cambiado. La tecnología ya no es patrimonio de un solo país. Al día siguiente, en el astillero, se detuvo frente a un buque de acero y pidió ver la sala de máquinas. Observó cada detalle del motor gigante y preguntó a un técnico, ¿cuántos barcos navegan con este motor? 12, señor. ¿Y cuál es el más antiguo? El técnico titubeó. 3 años y medio. Sentí una punzada de ansiedad. La expresión de Angelicusis había cambiado sutilmente. De vuelta en la sala de juntas, jugué mi última carta. Podemos bajar aún más el precio. Un total de $550 millones de ahorro. Estaba seguro de que era una oferta irrechazable. Pero Angelicusis negó con la cabeza. Le agradezco la oferta, pero no podemos aceptar este contrato. No podía creerlo. ¿Por qué? El precio es inmejorable, la calidad está garantizada. Deme una razón lógica. Mi familia lleva 150 años en este negocio, explicó pacientemente. Lo más importante de un barco es el motor. Y lo más importante de un motor es la fiabilidad. Y la fiabilidad, señor Rossi, solo se demuestra con el tiempo. Pero sí es el mismo diseño argentino. Calcar un diseño no es lo mismo que poseer una tecnología, dijo con firmeza. La rabia me cegó. ¿Entonces un motor hecho fuera de Argentina nunca será fiable para usted? Ni siquiera nos da una oportunidad. No es que no les dé una oportunidad. Es que no puedo permitirme que el experimento se haga con los barcos de mi familia. Le bajo más el precio. Dígame una cifra.
El problema no es el precio, dijo, y sus siguientes palabras me helaron. Aunque me los regalara, no podría aceptarlos. Miró mi rostro atónito y añadió, con una calma que lo hacía aún más brutal, lo que ustedes fabrican no es un barco. Es una bomba de tiempo. Se levantó. A mi familia no se le permite tener ni un solo barco con un motor de los suyos. En 10 años, si sus motores han demostrado ser fiables en el mar, estaré encantado de volver a hablar. Pero no ahora. Se fue. Me quedé solo, con sus palabras rebotando en mi cabeza. Bomba de tiempo. ¿Qué disparate era ese? Era un viejo conservador, aferrado a ideas anticuadas. Y el mercado me dio la razón. Una semana después, recibí una llamada de París. Jean-Pierre Renaud. Su naviera, una de las más grandes de Francia, estaba renegociando un pedido masivo de portacontenedores con los argentinos. Escuché su propuesta, me dijo por teléfono. Volé a París. Renaud era un hombre práctico. Le ofrecí un ahorro de 450 millones de dólares. ¿Y la calidad?, preguntó. Idéntica, aseguré. Sonrió. Los argentinos son demasiado caros y arrogantes. No quisieron negociar ni un centavo. Aceptó el trato. El mismo día, recibí una llamada de Qatar. Abdullah Al-Thani, responsable de la flota de gaseros. También querían cancelar su contrato con Argentina. Les ofrecí un ahorro de 360 millones de dólares. Su única preocupación era la seguridad de los motores de GNL. Se lo garantizo. Es diseño argentino probado. Una semana después, el contrato era nuestro. La fiesta de celebración fue legendaria. En el salón más lujoso de la ciudad, descorchamos champán con directivos y miembros del gobierno. Renaud se unió por videoconferencia, la era de la arrogancia argentina ha terminado. La competencia es el nuevo líder. Abdullah envió un mensaje, el mito de la tecnología argentina ha caído. Brindamos por el futuro. Desde la terraza del hotel, contemplando la ciudad iluminada, me sentí el dueño del mundo. Angelicusis estaba equivocado. El mercado había hablado. El dominó había empezado a caer. Pasaron 2 años. Los barcos para Francia y Qatar se entregaban puntualmente. 7 portacontenedores franceses y 3 gaseros cataríes ya surcaban los mares. Todo parecía ir sobre ruedas. Hasta esa mañana. Mi secretaria entró en la oficina, pálida como un fantasma. Hay un informe urgente del equipo técnico. Fui a la sala de reuniones. Ferraro ya estaba allí. Su rostro era una máscara de terror. Me mostró una tableta. Un titular de una agencia de noticias marítimas. Un buque gasero, el Titán del Pacífico, construido por un astillero rival, pero chino, como nosotros, estaba a la deriva en la costa de Australia. Motor completamente muerto. Imposible de reiniciar. El Titán llevaba 2 años operando, dijo Ferraro con voz temblorosa. Lleva un motor de fabricación local, como los nuestros. Un diseño basado en los planos argentinos. Pero ellos no son nosotros. Su control de calidad es deficiente, argumenté, aunque un sudor frío comenzó a recorrer mi espalda. Usaron los mismos planos y los mismos métodos que nosotros, Mateo. No supe qué decir. Pronto llegaron más detalles. El Titán, cargado hasta los topes de gas natural licuado, era una bomba flotante a la deriva. En la reunión de emergencia, intenté calmar los ánimos. Nuestro control de calidad es superior. Esto no nos pasará. Ferraro replicó, el Titán también pasó todas las pruebas antes de zarpar. El verdadero problema solo aparece con el desgaste del tiempo. 2 años. Ese es el umbral. La sala quedó en silencio. Una semana después, la noticia fue definitiva, el Titán sería desguazado. Repararlo costaría el 60% de su valor.
Un barco con solo 2 años de vida, convertido en chatarra. Un mes más tarde, sonó el teléfono. Era Jean-Pierre Renaud. Su voz era gélida. Uno de nuestros portacontenedores tuvo un problema de motor en medio del Atlántico. Una caída súbita de potencia. La inspección reveló microfisuras en componentes clave. Mi corazón se detuvo. Exijo una inspección completa de toda la flota, sentenció. Llamé a Ferraro a mi oficina. ¿Cómo es posible? Pasamos todas las pruebas. Las pruebas verifican la estabilidad a corto plazo, Mateo. La fatiga acumulada por el uso continuo solo la demuestra el tiempo, respondió con calma. ¿Y por qué no me lo advertiste con más claridad?, grité, desesperado. Me miró con tristeza. Lo hice, Mateo. Te lo advertí docenas de veces. Pero nadie quiso escuchar. 2 meses después, la llamada de Qatar. Abdullah estaba fuera de sí. Problemas graves en el motor de uno de los gaseros. Arreglen esto ahora. Volé hasta allí. El equipo desarmó el motor. El diagnóstico fue devastador, múltiples fisuras en piezas críticas. El mismo patrón que el Titán. Me dijiste que era fiable. Me garantizaste calidad argentina, me gritó Abdullah. Lo repararemos. Cubriremos todos los costos, supliqué. La reparación no es suficiente. El problema es de confianza. Qatar está reevaluando todos los pedidos de motores de su país. ¿Me derrumbé? La frase de Angelicusis resonó en mi cabeza como una sentencia. Bomba de tiempo. De vuelta en la oficina, leí los informes de nuestra propia flota. La gran mayoría de los barcos con más de 2 años de servicio reportaban algún tipo de problema, mayor o menor. Ferraro entró en silencio. ¿Lo sabías?, le pregunté con la voz rota. ¿Sabías que esto iba a pasar? Él asintió lentamente. Lo sabía. El mar siempre cobra sus deudas, Mateo. El desastre no había hecho más que empezar. Un mes después del incidente del Titán, llegó un comunicado oficial de Lloyd's de Londres, la principal aseguradora marítima del mundo. Aumentaban las primas de seguro para cualquier barco con motor de nuestra procedencia en un 300%. Es el fin, dijo Ferraro. Con esas primas, nuestra ventaja de precio desaparece. Somos inviables. Pero el golpe de gracia aún estaba por llegar. Una videoconferencia de emergencia con Richard Blake, jefe de riesgos de una de las mayores aseguradoras globales. Un británico de unos 60 años, con la mirada fría de un cirujano. Fue directo al grano. Hemos analizado los datos de los últimos 6 meses. Los resultados son impactantes. Mostró un gráfico en la pantalla. La tasa de fallos de nuestros motores era 12 veces superior a la de los motores argentinos. 12 veces. El 37% de sus motores con más de 2 años de servicio presentan fallas mecánicas graves. La cifra argentina es del 3%. Como aseguradora, no podemos asumir este riesgo. Intenté replicar. Son modelos iniciales, hemos mejorado. Nos guiamos por los datos, señor Rossi, no por las promesas, me cortó. Y entonces, pronunció la sentencia de muerte. A partir de hoy, no aceptaremos nuevas pólizas para barcos con sus motores. Y los contratos existentes serán cancelados progresivamente. ¿No hay margen de negociación?, pregunté, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. Un barco sin seguro es un barco muerto. No puede atracar, no puede cargar, no puede navegar. Blake negó con la cabeza. No negociamos con estadísticas. Hasta que no existan datos que demuestren que sus motores han operado de forma fiable durante un mínimo de 10 años, nuestra decisión es irrevocable. La llamada terminó. Me quedé mirando la pantalla en negro, paralizado. 10 años. La misma cifra que me había dado Angelicusis. El eco de sus palabras, bomba de tiempo,
ahora era un estruendo ensordecedor. Habíamos construido un imperio sobre planos robados y la arrogancia de creer que la experiencia se podía copiar. Y ahora, ese imperio se hundía en el mismo mar que habíamos subestimado, llevándose consigo nuestros sueños de gloria, demostrando al mundo que la ingeniería de verdad